Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos en la asignatura Manejo de Cuencas Hidrográficas. Este es el reto 3 que corresponde al análisis de la gestión y manejo de cuencas hidrográficas. Nosotros les vamos a hablar acerca de las fases PONCA. Somos los siguientes estudiantes: Nora Consuelo Aldana Espitia, Michael Calderón Ortega, Edwin Alexander Noza y Eisenover Roa Ramírez. ¿Qué es una cuenca? Es un espacio geográfico hacia donde llevan las aguas formando un cauce río principal. Son importantes porque nos brindan el agua, vegetación sana y suelos fértiles. En ella habitan personas, animales y plantas. De su cuidado depende la sostenibilidad del ecosistema más la calidad del agua. En ella se desarrollan actividades económicas, ubicamos nuestras viviendas y donde ubicamos viviendas. ¿Cómo surge el PONCAS? Fue creado en el 2012 a base de los desastres ocurridos. El Gobierno Nacional expidió un decreto que es el 1640 del 2012 con la resolución 509 del 2013. Vamos a ver las 4 primeras fases del PONCA. La primera es aprestamiento, que va a estar a cargo del compañero Eisenover Roa Ramírez. La segunda fase, diagnóstico, a cargo del compañero Edwin Noza. La tercera fase, prospectiva y zonificación, a cargo mío. Y la última, formulación, a cargo de la compañera Nora Aldana. Fases de aprestamiento. Esto está dividido en 8 fases. El aprestamiento es la fase donde se define el plan de trabajo, la identificación y la caracterización y la priorización de actores. Diagnóstico de la cuenca. Diagnóstico de la cuenca. Durante esta etapa se recopila la información de la cuenca hidrográfica en estudio. Incluyen aspectos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se analizan todos los datos sobre el uso de tierras, disponibilidad de recursos hídricos, calidad de agua, problemas ambientales, las actividades productivas. En el siguiente paso es la identificación y participación de actores. En esta fase se identifican los actores como son las instituciones gubernamentales, organizaciones comunitarias, empresas privadas y sociedad civil. El siguiente paso es definición de objetivos y metas. En esta etapa se establecen los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la implementación del PONCAS. La siguiente fase es identificación de problemas y potencialidades. En esta etapa se realiza un análisis detallado de los problemas identificados en las cuencas, como son contaminación del agua, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos. La siguiente fase es formulación de estrategias y programas. En esta etapa se elaboran estrategias y programas específicos para abordar los problemas identificados y aprovechar las potencialidades de la cuenca. La siguiente fase es la planificación de acciones y proyectos. En esta etapa se definen las acciones, proyectos y estrategias y programas propuestos, como lo son las obras civiles, de infraestructura y la capacitación a comunidades. La siguiente es la evaluación económica y financiera. En esta etapa se evalúa su viabilidad económica y se establecen los recursos necesarios para su implementación. La elaboración del documento final. Se elabora el documento final del PONCAS, que incluye todos los elementos descritos anteriormente, y esto debe ser aprobado por las autoridades competentes. Fase de diagnóstico. La conforma el Consejo de la Cuenca. Quienes participan en esta, personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, al igual que comunidades campesinas, afrodescendientes
y que estén cerca a dicha cuenca. Características de física. Nos habla del tipo de característica que tenga este cuerpo de agua y el uso que se representa las personas que están cerca de este. Caracterización de la cuenca. El área natural donde el agua lluvia es captada y depositada generando un almacenamiento natural como las parteaguas, que son sistemas de drenaje que captan hilos de agua en arroyos y los cuales van a dar a lagunas y ríos. Caracterización biótica. Este está asociado a la fauna y flora que vive cerca de dicha cuenca, generando vida y alimento a todo ser vivo que esté a su alrededor. En el análisis situacional, que es el proceso por el cual se recopilan datos pasados y presentes para que con esto realicen análisis de daños como inundaciones y que presenten las mitigaciones para evitar estos daños. La caracterización funcional tiene 4 puntos, que es sistema productivo, sistema educativo, sistema ambiental y sistema cultural. La síntesis ambiental presenta el estado actual de la cuenca, donde se determinan las problemáticas que ésta pueda estar presentando y que conlleve a la destrucción de la misma, como la deforestación o daños de control microbiano. La participación en la base de diagnóstico, en este pues todos participan y llegan a un acuerdo donde su prioridad sea la de cuidar y proteger dicha cuenca y evitar daños que ésta pueda presentar, y con ayudar a mitigar. Y todo esto lo genera el Consejo de la Cuenca. Pues la descripción como tal y la importancia del diagnóstico determina evidencias de efecto de cambio climático. Describe actividades con alto porcentaje de mitigación por la emisión de gases de efecto invernadero. También describe actividades económicas, sociales, culturales que incluyan la adaptación al cambio climático e incluyen el análisis de riesgo y los daños generados por las sequías. Fase 3, la fase prospectiva y zonificación ambiental. Esta es la fase en la cual se diseñan los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente en la cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a 10 años el modelo de ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente. El planteamiento general del método prospectivo a usar en los PONCAS parte de 3 visiones principales que surgen con los siguientes interrogantes: ¿cómo podría ser? ¿Cómo desearíamos que fuese? ¿Y qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado? Para alcanzar estos escenarios se deben desarrollar estos procesos, que el primero es diseño de escenarios prospectivos. El análisis prospectivo parte de una selección de indicadores proyectables y característicos de la realidad de la cuenca establecida en la fase de diagnóstico. Hace énfasis en la definición de indicadores claves de transformación con el fin de definir un marco prospectivo. Para su desarrollo se propone que los indicadores de línea base planteados en el diagnóstico y que hayan sido priorizados en la síntesis ambiental. El segundo proceso es construcción de escenarios tendenciales. Los escenarios tendenciales deben ser desarrollados por el equipo técnico con la información obtenida en la anterior fase de diagnóstico por medio de herramientas cartográficas y de modelación o análisis. Se proyectarán las condiciones esperadas de la cuenca en un escenario donde se dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención. Los insumos mínimos para elaborar los escenarios tendenciales son resultados de análisis de indicadores, base del diagnóstico, conclusiones de documentos técnicos del diagnóstico, cartografía temática del diagnóstico. El tercer proceso es construcción de los escenarios deseados. Los escenarios deseados corresponden a las propuestas de los diferentes actores claves que integren los espacios de participación definidos para la formulación del plan en la estrategia de participación. Para su construcción es necesario que en la estrategia de participación se diseñen herramientas que permitan la expresión de la diversidad de posiciones y la posterior incorporación de las propuestas en los sistemas de información geográfica para ser analizadas y validadas por el equipo técnico.
El último proceso es escenario opuesta o zonificación ambiental. Este está representado en la zonificación ambiental que establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluye las condiciones de amenaza identificadas. Este escenario opuesta será el resultado de un primer ejercicio de aplicación de la metodología para la zonificación ambiental por parte del equipo. La cuarta fase corresponde a la formulación y ella contempla 6 procesos. Se va a hablar del proceso, qué comprende y el producto del mismo. El primer proceso, componente programático, se refiere a la definición de los objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades y metas, y el producto es un documento programático del PONCA, del plan operativo. El segundo proceso, medidas de administración de los recursos naturales renovables, que comprende conjunto de instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales renovables, y el instrumento, lo que se obtiene al final, son instrumentos de medidas de administración de los recursos naturales. El tercer proceso, componente de gestión de riesgo. Aquí que comprende la definición de los objetivos estratégicos, programas, proyectos, a través de los cuales se abordan las problemáticas de riesgos analizadas para la cuenca, y el producto final es una estrategia para el manejo de los riesgos. Cuarto proceso, definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del PONCA, que comprende la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para alcanzar las metas y resultados propuestos. El producto final es una estructura administrativa, estrategia financiera del PONCA. El quinto proceso, de elaboración del programa de seguimiento de evaluación, y comprende las reglas y procedimientos para abordar el seguimiento y evaluación, asignación de funciones, recursos humanos requeridos, entre otros. El producto es un programa de seguimiento y evaluación del PONCA, batería de indicadores, de líneas bases del PONCA y de gestión. Y el último proceso es la publicidad y aprobación del PONCA. Corresponde a las estrategias previstas en el artículo 27 del decreto 1640, del cual se habló al inicio de esta presentación. Y el producto es un documento que registra, documentos y registros que dan cuenta de la publicidad y aprobación del PONCA. Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias. Uy, pero ¿por qué aquí nos da 1 hora? Una hora es todo lo que lleva la reunión. Por eso, entonces, espera.